esperar cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión
Moi boas noites, Xove. Boas noites e benvidos á segunda edición do Karaoke do Nadal de Xove. Esta canción era dedicada para cada un de vos, para todos, cousas do directo, pero bueno, Non aí pasa vamos. nada. Tamén se equivocou Rosa e nos ganou. Gracias. Bueno, vamos a empezar o karaoke explicando en que vai consistir o concurso. Igual que o ano pasado, Vamos a ter 3 categorías, os peques, os juniors e os veteranos. Cada categoría vai a ter 3 premios. tres premios. A primeira categoría van ser os peques, que son os rapaces menores de 12 anos. Este ano, como novedad, o ano pasado tiñamos un premio a mellor voz e outro premio a mellor caracterización. Este ano vamos ter 2 premios a mellor voz, non vamos distinguir entre primeiro e segundo, son os 2 primeiros, que van ser de 30 euros. E vamos ter o premio a mellor caracterización, que vai ser tamén de 30 euros. A categoría de junior comprende as idades entre 12 e 18 anos non cumplidos e igualmente vamos a ter 3 premios, 2 a mellor voz e 1 a mellor caracterización. Os 2 premios a mellor voz serán de 60 euros, cada un deles por igual, nin primeiro nin segundo, vai ser igualitario. E o primeiro premio a mellor caracterización tamén será de 60 euros. E como último, vamos ter o grupo dos veteranos, que é a xente maior de 18 anos, 18 anos incluídos. Igual que nas outras categorías, vai haber 2 premios a mellor voz, que vai ser de 120 euros, e un premio a mellor caracterización, que tamén vai ser de 120 euros. Temos que recordar que os premios destes concursos vai ser para gastar nos comercios de Xove. E bueno, como en todo concurso que se precie, contamos con un xurado, igual que o ano pasado, o cual vamos dar paso á presentación. En primer lugar, temos a Xulia Nogueira, directora da Escola Municipal de Xove. Sigues tú, sigue tú. En segundo lugar, aí temos saludando. En segundo lugar, temos a Eduardo Rodríguez Basanta, que é empresario de Xove e é componente da Orquesta Píndaros. E en tercer lugar temos a Xavi Arca, empresario de Xove, componente do grupo Saíñas de Xove e presidente da Asociación de Comerciantes de Xove. Antes de seguir, queremos agradecerlles que este ano quixeran volver a estar con nosotros, que este ano sí que van ter traballo, porque estuvemos nos ensayos e a verdade temos moito nivel, pero bueno, vades ter tempo para decidir os gañadores. E eu non me quería ver aí, Vale, outra novedade este ano. Este ano vamos ter tamén, vamos facer durante o concurso o sorteo de Nadal da ACIA. Durante este mes de diciembre, toda a xente que fixo as súas compras de Nadal nos comercios de Xove, deuselles unhas rifas, que a verdade é que son moitas. Vades ter que buscar e buscar, a ver se non se nos alarga moito. Vamos a intentar facer o máis breve posible para non aburrirnos. E sobre todo pedimos que prestedes moitísima atención, por favor. De todas formas, cando se fai o sorteo, van subir unhas compañeiras da ACIAN, facelo, vamos poñer unha pizarra nesta esquina. Entón, según saia o número, vamos ir apuntando. Se vemos que o número sale rápido, pois xa entregamos o premio. Se vemos que non dá salido, pois meteremos algunha actuación polo medio para que a xente lle día tempo de buscalo. Neste sorteo da ACIAN, como poñar as papeletas, son 3 premios. Temos un primeiro premio que é de 1000 euros para canxear por unha viaxe. Depois temos un segundo premio que son 600 euros para canxear por vales de compra de 50 euros tamén para gastar nos comercios de Xove, por supuesto. E como terceiro premio temos 400 euros que igual co anterior vai se dar en vales de 50 euros, tamén para gastar nos comercios de Xove.
Bueno, como ainda non son as 10, e nas papeletas poñía que o sorteo iba a ser a partir das 10, vamos a empezar co concurso. Empezamos ca categoría dos peques. Aquí a miña compañeira, toca ya ela. Neste caso, empezamos con un dúo. Elas son dúas nenas que creo recordar que polo menos unha delas xa estuvo aquí o ano pasado e xa sabe un pouco o que é. Elas chamanse Nerea e Margarita, cantan por La Oreja de Van Gogh. Cuéntame al oído. Un aplauso. Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído, si es sincero eso que ha dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame, el cielo apostado, detuve el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. El cielo apostado, detuve el tiempo en el beso. Ese beso a mí en el tiempo. Cuéntame al oído, a que sabes el momento donde quedan hoy los días en que aquello era un sueño. Cuéntame al oído, donde duermen hoy tus miedos, si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame, cuéntame, el cielo apostado, detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. El cielo apostado, detuvo el tiempo en el beso, ese beso a mí en el tiempo. El cielo apostado, detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. El cielo apostado nos detuvo en el tiempo, nos detuvo en el tiempo. Cuéntame al oído. Bueno, canta mellor que a min, todo hai que dicilo. Bueno, ahora salgo solo porque a miña compañeira, como a vistes, con ese vestido, pois a verdade a pobre tiña que estar un pouco incómoda. Foise cambiar, ahora para a seguinte actuación xa ven. Vamos seguir con outra participante dos peques. Ela chamase Sofía, se a recordades, porque o ano pasado tamén participou, pero fixo un dúo. Este ano, non sei que pasou, que eu creo que se veron enfadar ou algo, porque este ano veñen as dúas por separado. Sofía vai nos cantar unha canción de Paulina Rubio, que se chama Y yo sigo aquí. Un aplauso para Sofía.
besos me quieras. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca ruedes por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca ruedes por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca ruedes por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote, que tu dulce boca ruedes por mi piel. Bueno, xa teño aquí a miña compañeira con modelito nuevo. Dademos un Deixaraste. aplauso, non? Nin Bueno. 2 minutos, Estaba pensando eu, Sofía, o ano pasado con Ainhoa, ganaran o premio a mellor caracterización, non? Exactamente. Que viñan cunhas guitarras todas rockeras. Este ano foi por individual. Bueno, seguimos. A nosa seguinte participante tamén é de Xove. Ela vai cantar por Olé Olé, la chica Yeye. E ela chamase Ainhoa Echevarría. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar de que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme que te rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero ver. Tú no estás solita, fiadas de mi pobre corazón. Una chica de que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Una chica de que te comprenda como yo. No te quieres enterar que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme y a robarme. Y vendrás como siempre a buscarme. Que sea tu chica de té. 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 Una chica de té, tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Tenga el pelo, las cejas de color. Una chica de té, te quieres enterar de que te quiero de verdad. Vendrás a pedirme y a robarme. Y vendrás como siempre a buscarme. Que sea tu chica de té. 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 Dios, qué rápido escapó Ainhoa. Bueno, vamos con el siguiente participante. Bueno, antes de nada tenemos que recordar que este participante va a ser el último de la categoría dos peques. Ven conmigo. Ten ganas de cantar, que se os adianta. Mira, como decía, va a ser el último participante vai ser o último participante da categoría dos peques. Cando acabe de cantar, vamos facer xa o primeiro sorteo da ACIAN. E tú, Sería me o parece- premio de 400 euros. creo que tú eres o encargado de sacar as bolas, é que sí? Así Ves? que non te nos escapes, Bueno, Quedaste aquí caldeito. este artista chámase Daniel Fernández
e vai nos cantar unha canción dos Celtas Cortos que se chama 20 de abril. Un aplauso. Bueno, vamos dar comenzo ao grupo dos Junior. Ela vende xove, cantará por Junco, a canción titúlase Hola mi amor e ela chámase Brenda Suárez. Hola mi amor,
guapa! A seguinte participante tamén estuvo ano pasado, ela chamase Nerea ao Cuadrado e vai nos cantar unha canción que a nosotros gustanos moito Porque nos trae moitos recuerdos. porque foi que abrimos o primeiro karaoke que fixemos. O karaoke Xove 2011. Sí. A canción é de Antonio Flores e chamase No Dudaría. Un aplauso para Nerea. Guapísima. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera ver las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para churururu, para churururu, para churururu. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar tanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Que recuerdos, por Dios. A seguinte participante tamén é daqui de Xove, do Concello. Ela chamase Sheila Rodríguez e nos vai a cantar unha canción un tanto complicada. É de Mecano e chamase Hijo de la Luna. Esta canción dedico ya a Generación de 96. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer.
Bien. Vamos co penúltimo participante no grupo de Junior. Este rapaz ven de Cervo, chámase Johnny Fernández e vai nos cantar unha canción simpática moito. É dunha orquesta moi famosa, Orquesta Mondragón. A canción titúlase Ellas lo prefieren gordas. Un aplauso para Johnny. Sí, ahí. Señoras y señores, admiren las gordas, muy gordas, hermosura de gordura, abandonen las dietas, engordar para gozar y gozar para engordar. Ven al desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados, sube al séptimo cielo. Mira las ágiles ballenas de muslos aceitados y piérdete en sus cuerpos. Gordas pasean por la arena, volumen imponente, despiertan tus deseos. Te descubren placeres intensos y algo sin igual para gozar. Hoy las mujeres están buenas, sus cuerpos deseables se extienden en la arena. Toma este nuevo juguete, lo sacas y lo metes, rollito y siempre inquieto. Cachas y senos bien hinchados y muslos apretados en torno de tu cuerpo. Y una forma de carne enrollada y de hacer el amor sensacional. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Globos al cielo en mil colores, balones para chicos, se apagan sus ardores. Suben cilindros en el cielo, su rostro y su cuerpo intenso brillantes de deseo. Ya no se llevan las delgadas porque sus carnes secas no saben a nada. Y de nuevo encontramos un gusto nada espiritual en el amor. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ponga una gorda en su vida y encontrará felicidad. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretar. Ai, eu quería te ver. Para, date a volta. Ai, pero xa me quitaches o sombreiro. Bueno, me encanta, pero mira que Mondragón. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, vamos a ir. Bueno, seguimos. Esta é a última canción da categoría de Junior. Ela ven de Fazouro, da parte de Foz. Chámase Paula Quelle e nos vai a cantar unha canción de Mecano titulada
Aire. Una noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal, que iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere ser humano. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Como yo soy muy consciente en esta situación, decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en un huracán. Y unas 3 o 4 vueltas, la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Y lo siento por mi novia y el cristal que me cargué. Me escapé por la ventana y en picado me lancé, pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar me volví otra vez humano. No faltéis al funeral. Soñé por un momento que era oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni Gracias. Qué bonito. No sé
Podedes creer que estamos aí na trastienda e non vemos, pero oímos unhas voces tan bonitas. É que este ano temos participantes moi bons. Ela chamase Cristiana Barboza e vai nos cantar unha canción de Dani Daniel titulada El Vals de las Mariposas. Un aplauso para Cristiana. Boas noites. Passearei pro jardim, 1000 mariposas começaram a dizer coisas hermosas. La mais bela de las 1000 besou na rosa e después se fue a ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son del vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son del vals de las mariposas conmigo. Cada dia que o jardim te veo hermosa, como una de las 1000 mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son del vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son del vals de las mariposas contigo. La 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 Buenas noches. ¡Ay, Dios, qué bonito! La, 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 la. A siguiente participante ven desde Burela. Ela chámase María Gemma Rodríguez Martín. Vai a cantar unha canción moi difícil. Muy De feito, difícil. está como un flan, pero bueno, estamos máis que seguros que vai a abordar. A canción é de Mónica Naranjo e se titula Sobreviviré. Tengo Hasta el corazón, ya no
seguimos co concurso. O noso seguinte participante xa estuvo ano pasado. El chámase Antonio Paleo, é daqui de Xove, e vai nos cantar unha canción de Manolo Escobar que se chama Mujeres y Vino. Vamos a dar un aplauso. Está subindo. Y olé. Con una copa de vino en la mano, una guitarra, un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar y hasta la pena la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino y las mujeres y la rosa que calienta nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres que todas son regalos del Señor! ¡Y viva los 4 puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los 4 juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan las venas del alma y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad. Y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y las mujeres y la rosa que calienta nuestro sol! ¡Viva el vino y la mujer que por algo son regalos del Señor! ¡Y viva los 4 puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los 4 juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Os paso a unha chica de aquí de Xove. Igual pensades que ela é gallega, porque entre nós sempre Leva fala moitos anos gallego aquí. e todo o mundo pensa que é de Galicia. Pois non, mentira. Ela é de Ronda, de Málaga. Este ano é a primeira vez que se presenta e ela non abre ni máis ni menos que con unha copla de Isabel Pantoja, Marinero de Luces. Ela chámase Francisca Ocaña, máis conocida como Paqui. Un aplauso. Boas noites. Ese barco de velo plenado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquí atrás y calma y lloro, sentada en la orilla.
ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. Home, xa vai un a ver, xa vai un pouco. Estaba Casellas que non daba feito, Vai un pouco cascada, Claro, por eso. pero aquí vamos a ter nun dos seus mellores momentos da súa vida. Por favor, prestade moita atención, non lo podedes perder. A canción, seguro que a conocedes todos cando vos digo o título, é Fumando Espero. E quen canta Fumando Espero? Sarita Montiel. Un aplauso. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida yo consumo. Porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en el suelo, fumar y amar. Ver a mi amante solito galante, sentir sus labios detrás de un aniversario y en el tabaneo sentir con más deseo cuantos sus ojos veo, sentidos de placer. Por eso estándome bien, es mi fumarme de dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por completo la llama ardiente del amor. Él estuvo aquí o ano pasado. Recordo que cantara América e este ano quixo cambiar de canción. El vai cantar Libre. El chámase Leopoldo Pena. Un aplauso para Poldo. Tiene casi 20 años y ya está. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
El é de xove tamén, chamase Modesto Pernas, e vai nos cantar unha canción de Víctor Manuel que se titula El abuelo Víctor. Un aplauso. Xa sube por aí. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre sus labios, con la boina calada en la mano y una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amigo más fiel, nunca le engaña. Temblorosa la mano al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Gracias. Ela xa dice que está máis preocupada a xente que ela misma, pero bueno, ela atreveuse. Ni máis ni menos que nos vai cantar unha canción de María Fede Triana. A canción titúlase María de la O e ela é María Isabel Pernas. Para mi mano tumbada, pa' mi capricho moneda, y pa' mi cuerpo lucirlo montones bordados vestido no sea. La luna que yo vea, la luna que me da, que pasó mi paño a niña más carne que tiene insultar. Envidio tu suerte,
Chama Soy un corazón tendido al sol. El chámase Paco Salgueiro. Un forte aplauso. De Burela, feliz ano novo. Soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a mí, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta al día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto contra el mal. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma en cada verso. Es un jirón de piel, soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están, nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma en cada verso. Es un jirón de piel, soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Gracias y feliz ano novo para todos. Este ano ven un pouco, Casi cae do escenario co que saltou. pero bueno, que nos encantara. Este ano ven un pouco máis tranquilo. Vai facer ni máis ni menos que de David Bisbal e a canción cántalle, titúlase Dígale. El chámase Cesario Vidal. Un aplauso para Cesario. Dígale. No ha podido olvidar corazón aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella. Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígame que
pero tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí, buscando la de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que siempre la amaré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y bueno, claro sé. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Yo las estrellas ya el sol me calientan, estoy muy solo aquí. ¿Hacia dónde fue, por favor? Dígame usted. Muchísimas gracias, muy amable. ¡Felices festas! E vai nos cantar unha canción titulada Perdóname, de Camilo VI. Vamos darlle un aplauso. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname. Si no soy quien te mereces, si no valgo el valor pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname.
aquí a miña compañera conoce aí ben. Ela vai nos cantar unha canción de Alejandro Sanz que se titula "Y si fuera ella". Ela chámase Laura Míguez. Un aplauso para Laura. Desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda, pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla boca a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que
Bueno, estamos vendo que a verdade é que parece que saleu todo medido, porque acaba de chegar o xurado. Vamos facer unha cousa, vamos pedirlle aos participantes que suban aquí ao escenario con nosotros. Vamos a apartar este micro que non nos fai falta. Sí, todos. Non sei se por aí haberá algún participante Venga, todos los sentado no cantantes. medio do público. Pero queremos que suban Colleremos, todos aquí no, con eu creo que nosotros. sí, poñéndose así, eu creo que sí. Vamos pedir tamén que suba o alcalde Demetrio, que suba Dolores. Mira, poñede vos, sí, a que cega. Dani. Mira, poñede vos por aí, así coñemos todos. Más. Nada, vamos a los premios. Bueno. Bueno, vou buscar os resultados. Intriga. A ver, cuidado por aquí. Resultados. Yes. Bueno, estamos todos. De primero al último, los peques, los juniors, A ver, los veteranos. chicos, dejadme pasar, por favor. Que tengo que subir para decir que han ganado. Mira, que Pero están Rubi, todos... falles ilusión. Ah, vale. A ver, perdona, a ver, cuidado, non caias. Así. Bueno, estábame comentando o xurado que foi moi difícil. Eu creo yo lo ven, Sí, porque a Eu verdad creo yo lo ven. é que houve Por la os tarde cantantes. cando estábamos nos ensayos, a verdad é que a cada cual que pasaba moitísimo mellor, Bueno, vamos a empezar pola categoría dos peques. O primeiro premio, bueno, que non é primeiro, a mellor voz, son 2 premios. O que pasa é que para diferencialos un pouquiño, puxamos primeiro e segundo. O primeiro premio, a mellor voz, dotado de 30 euros, para Nerea e Margarita. Entrega o cheque o alcalde Demetrio. Un aplauso, a ver, unha foto para as ganadoras. Bueno, seguimos co segundo premio da categoría dos peques. Decimos segundo por decir segundo porque quedamos en que era igualitario, vale? Era de 30 euros en vale de compra nun comercio de Xove e vai para Dani. Unha foto. Bien, premio Grupo dos Peques a mellor caracterización, dotado tamén de 30 euros para Ainhoa. Un aplauso para Ainhoa.
Entrega o premio Demetrio, alcalde. Vamos a sacar unha foto. Que ao final non me fixo caso e non me trouxo a corbata. Eso que dixen que tiña que vir de corbata. Sí, Seguimos. Os premios Junior. A mellor voz, o primeiro e o segundo. O primeiro de 60 euros en vales de compra en Xove é para Paula Quelle. Segundo premio, dotado de 60 euros, categoría Junior a mellor voz, para Brenda. Vamos a sacar a foto. Y vamos co premio de mellor caracterización da categoría Junior. Era un premio de 60 euros en vales de compra para os comercios de Xove y ese recae en ellos las prefieren muy gordas. ¡Yani! Entrega a Dolores o cheque. Bueno, llegamos a un momento tenso. Categoría veteranos. Repito, muy difícil nesta categoría. Porque había moitos participantes e a verdad son todos moi bons. Primeiro premio, a mellor voz, dotado con 120 euros. Para Laura Míguez. Entrega o premio Demetrio, alcalde de Xove. O segundo premio para a mellor voz na categoría dos veteranos, igualmente de 120 euros, en vales de compra, recae Modesto Bernas. Un aplauso para Modesto. Entrega a Dolores o cheque. Bueno, e xa para acabar, o último premio na categoría veteranos, premio a mellor caracterización, dotado tamén de 120 euros para unha muller cunha voz, María Gema. Un aplauso para Gema. Entrega Demetrio, cheque. Vamos a sacar a foto. Bueno, ahora Por queríamos favor, pedimos o un xurado. fortísimo aplauso para todos eles. Sí, antes de nada, que fixeron todos moi ben. Vamos pedirlle ao xurado que suba un momento con nosotros. Venga, arriba, os tres. Les ha tocado. Chicos, deixa de libre a escaleira para que poidan subir. Bueno, un aplauso para o xurado, que hoxe tuve moi difícil. Xulia Nogueira, Javi Arca, Eduardo. Vamos a dar un detalle polo traballo que fixeron para que adornen a súa casa. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos, queríamos, antes de que vos forades, queríamos agradecerlle á Consellería de Cultura que nos dá a oportunidade, pois outra vez, de facer este karaoke. Xa que o ano pasado gustou, pois este ano quixemos repetir e esperamos facelo moitos anos máis. De paso, Damos as gracias. Lle damos as gracias. Eu non sei se vos distedes cuenta, pero aí no medio había 3
tres homes que nos aguantaron durante toda unha tarde. Nos ensayos, dalle. Atenderon todas as peticións. Eles son José, Álvaro e Jorge. O equipo Moitísimas técnico, un gracias. aplauso para eles. E po ano, a ver se volvedes. Bueno, ahora vai falar un momentiño Demetrio. Bueno, boas noites. Simplemente felicitar a Navidad a todos os veciños de Xove que hoxe estades aquí e tamén de outros concellos dos arredores, que tamén sei que hai moita xente. Un agradecemento especial ao xurado porque a verdade é que tuvo un papelón porque a verdade Damos que fe. eu cando oía as actuacións quedame en algunhas ca boca aberta, é unha tarea moi difícil, pero ao final, bueno, as normas son así, alguén ten que ganar, pero eu creo que hoxe todos son ganadores. Desde logo que sí. O importante é participar É e animos participar. a seguir participando o próximo ano, porque este ano fixamos un esforzo, creo que melloramos moito a calidade respecto ao ano pasado, e iso notouse tamén nas actuacións, na calidade da música, no sonido, un pouco con todo. Gracias sobre todo aos presentadores porque levan unha boa temporada Todo un preparando placer. o día de hoxe. Todo un placer. Moitas gracias para vos. Temos un pequeno detalle, pero Bueno, eu solo digo que para mí foi todo un placer poder volver a estar aquí con todos vos. Sin vos isto non sería igual. Moitísimas gracias e, bueno, eu non sei o que pasará o ano que ven, pero ojalá, sobre todo, que teñamos saúde, vale? exacto. Boas festas e saúde para Bueno, todos. eu non sei se queredes ver ou non. Eu teño que cantar, eu vou cantar. José, maestro! Non pode estar sin cantar esta muller. Sí, baixamos. Bueno, felices festas a todos os veciños. Hola mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío. Amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya y no me hagas sentir. Yo no quiero ser tu amante y yo no quiero serlo más. Y yo quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más. Yo no puedo ser algo más. Quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más. Que te lo digo, siente en ser tu amigo. Quiero algo más, todo, vente conmigo. Quiero ser tu amante y yo no quiero serlo más. Yo quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más. Tu amante y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo
En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice que con los hombres cuando le ven torear, pues esté rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, porque me lloras carita de emperadora. Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco Alegre, como la arena del redondel. Francisco Alegre tiene un vestido con un te quiero que entre suspiros yo le bordé. Purito bravo, no me lo miren de esa manera. Deja que anote sus bellos con su montera. Purito doble, tengo un pasillo que entrebordado lleva encerrado. Francisco Alegre y Olé, mi corazón. En la ventana tengo un letrero para que lo venga a mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá, en el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer no nos podemos casar. Desde la arena me dice niña morena, quien me enamora, carita de emperadora. Lleno de cuerdas, mujer, de este torero andaluz, que lleva al cuello la cruz de Jesús que le diste tú. Francisco Alegre,